El segundo libro de los Reyes nos cuenta el trágico final del reino del norte, Israel, con capital en Samaria. El reino que se separó del sur después del reinado de Salomón. Efectivamente, hermanos, tras el reinado de Salomón, el reino se divide en dos: el norte, Israel, y el sur, Judá, con capital en Jerusalén, con dos reyes y dos historias paralelas. El año 721 a.C., es lo que hoy nos cuenta el texto que hemos escuchado, después de 3 años de asedio, el rey Salmanasar V conquista Samaria y deporta a sus habitantes a Asiria. Y se acaba ahí la historia del reino del norte. El reino de Judá, el reino del sur, va a quedar a salvo todavía durante más de un siglo. Su historia continúa más de un siglo, hasta que desapareció de la misma manera a manos de Babilonia. Dos acontecimientos entonces trágicos, fuertes, acontecimientos que hicieron mucho sufrir al pueblo, a los humildes. Podríamos decir que es la historia de siempre, la historia de la fuerza de los poderosos de este mundo, que hace sufrir enormemente a los humildes, porque en este momento el pueblo de Israel sufrió mucho, sufrió enormemente. La Biblia hace su interpretación de estos acontecimientos históricos. Hasta ahora no hemos dicho nada de Dios, simplemente son hechos históricos. La Biblia cuenta acontecimientos históricos, pero hace su interpretación de ellos, una interpretación desde Dios. ¿Por qué sucedió esto? Tal vez no hace un profundo análisis de los acontecimientos, de todo lo que sucedió, pero sí nos dice lo siguiente: eso sucedió porque, sirviendo a otros dioses, los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de Egipto. Los israelitas se habían apartado de Dios, habían pecado contra Dios, se habían puesto a servir a otros dioses. Una interpretación, la de la Biblia, tal vez nos parece un poco simple. Sin embargo, esta interpretación nos recuerda a nosotros muchas cosas. Continúa el libro de los Reyes. El Señor había advertido a Israel y Judá, a los dos, por medio de los profetas. Pero no hicieron caso, sino que se pusieron tercos como sus padres, que no confiaron en el Señor su Dios. Nos advierte a nosotros el Señor las consecuencias de cuando ponemos la confianza en las cosas de este mundo. Ellos pusieron la confianza en las alianzas que hicieron, pusieron la confianza en ese momento en sus dioses. Nosotros ponemos la confianza tantas veces en nuestras organizaciones, en nuestro dinero, en nuestra inteligencia, en nuestro saber, en nuestras cosas, pero nos olvidamos de Dios, no confiamos en el Señor nuestro Dios, le perdemos de vista, nos ponemos tercos en hacer nuestra voluntad, nuestro plan, lo que a nosotros nos parece, y no nos abrimos a Dios. Y vienen las consecuencias de, hoy podríamos decir, de perder el sentido trascendente de la vida, de abandonar la espiritualidad, de no tener dónde agarrarnos, de perder asideros en la vida, de perder lo sólido. El Salmo 59 que hoy hemos rezado es la lectura
orante del acontecimiento, ha sacudido y agrietado el país. No nos está yendo bien. Ha sacudido y agrietado el país. Repara sus grietas que se desmorona. El salmista se da cuenta de que necesita el pueblo agarrarse de nuevo a Dios. Hiciste sufrir un desastre a tu pueblo. Tú, oh Dios, nos has rechazado y no sales ya con nuestras tropas. Estamos solos. Auxílianos contra el enemigo, que la ayuda del hombre es inútil. Con el hombre, simplemente con la ayuda humana, no podemos. Sin embargo, con Dios haremos proezas. Él pisoteará a nuestros enemigos, como el Salmo 59 nos invita a poner la confianza donde realmente hay solidez, a ponerla en Dios, porque sin Él no nos va a ir bien, solo hay desastres. Y luego detengámonos un momento, hermanos, en el Evangelio de hoy, ¿no?, que nos ha invitado a no juzgar, algo a lo que estamos tan acostumbrados, a juzgarlo todo, ¿no?, y a juzgar a todos. No juzguen y no les juzgarán. Hay que tener en cuenta que Jesús ha explicado a sus discípulos un alto estilo de vida en el Sermón del Monte. Pero ahora les invita a no por vivir ese estilo de vida ellos se tienen que sentir superiores a otros. No por vivir un estilo de vida diferente tienen que juzgar a los demás. Una característica de los discípulos de Jesús es que no tienen que juzgar, no son quienes para juzgar. No juzguen y no les juzgarán. Deben de mirar con misericordia. Deben de mirar a los demás con misericordia. Debemos mirar a los demás con misericordia, porque nos juzgarán como juzgamos. Y si juzgamos demasiado duros a los demás, también nos juzgarán con dureza a nosotros. Si juzgamos con misericordia a los demás, también seremos juzgados nosotros con misericordia. Debemos mirar a los demás con misericordia, porque además, nos dice Jesús, hay como una especie de incapacidad en el ser humano para juzgar a los demás. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? Sácate la viga. Hay una especie de incapacidad en el ser humano para juzgar a los demás. Y es que llevamos una viga. Y eso quiere decir, soy incapaz por la viga. Y la viga es que la tendencia del ser humano es mirarse a sí mismo con benevolencia y mirar a los demás con mucha dureza. Mirarse, eso así estamos hechos, así somos todos. Nos miramos a nosotros, nos juzgamos a nosotros con enorme amplitud, con enorme comprensión. Y sin embargo, qué duros somos para juzgar a los demás. Y a veces, hermanos, aquello que juzgamos con más dureza en los demás son nuestros propios defectos que vemos reflejados en el otro. Por eso Jesús nos llama a la autocrítica, a ser críticos con nosotros mismos, a ser más críticos con nosotros mismos. Mira la viga que tienes en el ojo y podrás ayudar también a sacar la mota del ojo de tu hermano. En definitiva, hermanos, solo Dios puede juzgar, porque solo Él conoce a cada ser humano y Él no tiene pecado. Nosotros miramos siempre con el filtro de nuestro pecado y todos somos pecadores. Solo Dios puede juzgar. Tantas cosas que juzgamos de los demás con tanta ligereza, hermanos, recordemos esto. Solo Dios tiene capacidad para juzgar, porque solo Él conoce realmente a cada ser humano y Él, que no tiene pecado,
juzga con infinita misericordia.